Imagina un hombre caminando entre nosotros, un hombre con una sonrisa encantadora, carisma arrollador y una mirada que parece leer tus pensamientos, un hombre que podría ser tu vecino, tu compañero de trabajo o incluso tu amigo. Pero detrás de esa máscara se esconde un depredador implacable, un ser capaz de los actos inimaginables. Este hombre no es un monstruo de cuentos, ni una pesadilla de ficción. Es real. Es Ted Bundy. Durante años, fue el hombre que nadie sospechaba, el estudiante brillante, el novio perfecto, el amigo confiable. Pero al caer la noche, su verdadero rostro emergía. Ted Bundy se convirtió en la encarnación del mal, acechando en la oscuridad, cazando sin piedad a sus víctimas. No buscaba venganza ni dinero, buscaba poder, control y la satisfacción perversa de arrebatar la vida. En este vídeo no solo descubrirás la vida de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Hoy te adentrarás en la mente de un hombre que desafió todas las explicaciones. Un hombre que engañó a todos hasta que fue demasiado tarde. Prepárate para conocer el verdadero Ted Bundy, si te atreves. Todo comenzó en un pequeño pueblo de Vermont, donde un niño nació bajo una sombra de secretos. Theodore Robert Cowell, conocido luego como Ted Bundy, llegó al mundo el 24 de noviembre de 1946. Pero su historia no empezó con amor, sino con una mentira que marcaría el rumbo de su vida. En una casa antigua, pequeña y modesta, cubierta por la nieve en una mañana fría en invierno, el viento soplaba a través de los árboles desnudos, mientras dentro de la casa, el joven Ted juega en el suelo de madera desgastada. Su madre, Lois, lo mira con ojos preocupados. A pesar de su corta edad, Ted ya muestra una extraña fascinación por lo oscuro. Aislado y confundido, descubre que su madre es en realidad su hermana, y que sus abuelos, a quienes él creía sus padres, le han ocultado la verdadera identidad. El eco de ese secreto resonaría en su mente por el resto de su vida, deformando su sentido de la realidad. Con el tiempo, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington. Aquí, Ted adoptó el apellido de su padrastro, Bundy. Aunque su vida parecía estabilizarse, dentro de él la semilla del mal ya había sido plantada. En la escuela era un estudiante promedio, pero sus compañeros lo describían como un niño extraño, solitario y con un interés creciente por el poder y la dominación. Mientras otros niños jugaban al aire libre, Ted prefería perderse en su propia mente, en un mundo de fantasías oscuras donde él siempre tenía el control. Con su adolescencia, llegaron nuevas máscaras que Ted aprendería a usar a la perfección. Se convirtió en un joven atractivo, carismático y comenzó a utilizar su encanto para obtener lo que quería. Ted Bundy se inscribió en la Universidad de Washington, donde se especializó en psicología, aprendiendo a comprender y a manipular las mentes humanas con una precisión inquietante. Era una tarde lluviosa en Seattle. Las gotas de lluvia golpean las ventanas de una cafetería donde Ted se sienta solo, observando a los estudiantes que pasan apresurados por la calle. Su mirada se detiene en una joven atractiva, una estudiante que representaba todo lo que Ted deseaba: belleza, estatus y un futuro prometedor. Se convirtió en su obsesión, pero cuando ella rompió con él, Ted experimentó una herida que nunca sanaría. Aquella ruptura no solo lo devastó, lo transformó. A partir de ese momento, Ted se convirtió en un hombre más frío, calculador y decidió a nunca más ser vulnerable. Comenzó a involucrarse en la política y el activismo,
mientras mantenía una fachada de un hombre respetable. Sin embargo, bajo esa máscara, la fantasía de poder y control crecían, preparando el escenario para su eventual descenso a la oscuridad. La desaparición de mujeres jóvenes comenzó a aumentar en la década de los 70 en el noroeste del Pacífico, pero estas desapariciones no eran al azar, respondían a un patrón siniestro. Todas eran mujeres jóvenes, con cabello largo y oscuro. Todas compartían el perfil de una mujer que Ted había amado y que lo había rechazado. Ahora, él estaba decidido a tomar lo que creía que le pertenecía. Es de noche en Seattle. El reloj marca las 10:30 p.m. en una calle desierta, iluminada solo por el débil resplandor de un faro. Una joven llamada Linda Ann Healy camina hacia su apartamento. Ted Bundy, disfrazado de un hombre herido, sale del vehículo. Lleva una venda en su brazo, una expresión amable en su rostro. Con una voz suave pide ayuda para cargar unos libros. Linda, con una sonrisa, accede a ayudarlo, pero en el momento que se inclina, el golpe es tan rápido y brutal que apenas tiene tiempo de reaccionar. Ted la arrastra inconscientemente hasta su coche. Este fue el primer crimen conocido de Ted Bundy. Su modus operandi estaba diseñado para aprovechar la compasión de sus víctimas. Fingía estar herido, se mostraba vulnerable, y cuando ellas estaban bajando la guardia, las golpeaba con una brutalidad escalofriante. Luego las secuestraba, cometiendo los actos más atroces que te puedes imaginar. Los cuerpos de sus víctimas solían aparecer meses después en lugares remotos, mutilados y en estados de descomposición avanzados, haciendo que la identificación fuera casi imposible. Es una tarde de verano en junio de 1974. Georgian Hawkins, una estudiante de la Universidad de Washington, camina por un oscuro callejón hacia su dormitorio. La noche es cálida, pero un escalofrío recorre su espalda. Las luces de la calle parpadean y las sombras se alargan en el suelo. De repente, una figura emerge de la oscuridad. Es Ted Bundy, nuevamente fingiendo estar herido. Ella se acerca a él con la intención de ayudarle, pero lo que recibe en cambio es un golpe violento que la deja sin sentido. El cuerpo de Georgian no fue encontrado hasta mucho tiempo después, y como muchas de sus otras víctimas, fue desmembrado y abandonado en un lugar apartado. Karen Campbell, otra de sus víctimas, fue secuestrada en Aspen, Colorado, en una fría noche de invierno de 1975. Estaba en un hotel con su prometido, pero nunca regresó a su habitación. Semanas después, su cuerpo fue descubierto en las montañas, congelado y cubierto de nieve, dejando un rastro de terror en la pequeña comunidad. Entre 1974 y 1978, Ted Bundy llevó a cabo una serie de asesinatos que paralizaron al país. Sus víctimas eran mujeres jóvenes, brillantes y con un futuro prometedor. Los asesinatos de Linda Ann Healy, Georgia Hawkins y Carolyn Campbell y las brutales masacres en la fraternidad Chi Omega fueron solo algunos de los crímenes que dejaron una huella imborrable en la conciencia de la nación. Se trata de la máscara del asesino en serie. Ted Bundy llevó una vida doble, manteniendo relaciones amorosas que desconcertaban a quienes lo conocían. Elizabeth Clover, su novia de muchos años, fue una de las personas que más se debatió entre el amor y el miedo. Es de noche. Ted y Elizabeth están sentados en una cafetería, iluminada por luces cálidas que contrastan con la oscuridad exterior. Pero la tensión entre ellos es palpable. Conversan sobre las recientes acusaciones que señalan a Ted como sospechoso, después de que una superviviente lograra identificarlo ante la policía. Ted, con una mezcla de calma y aparente determinación, le explica que ha estado estudiando leyes, pasando largas horas en la biblioteca por las noches, buscando la manera de defenderse de lo que describe como falsas acusaciones. A pesar de que sus palabras son tranquilizadoras, Elizabeth no puede sacudirse una creciente sensación de incomodidad. Estas acusaciones la han desconcertado profundamente, y algo en Ted ha cambiado. Su sonrisa parece forzada, y sus ojos, aunque fijos en ella, están ausentes, como que si su mente estuviera en otro lugar,
maquinando su próximo movimiento. Elizabeth comienza a sospechar, pero el amor que siente por él le impide aceptar la posibilidad de que el hombre que ama pueda ser capaz de tanto mal. A pesar de las sospechas, Elizabeth permaneció junto a Ted, ignorando las señales que poco a poco se volvían más difíciles de pasar por alto. Ted, en la manipulación, las convencía de que las acusaciones que comenzaban a surgir eran productos de malentendidos. Este contraste entre su vida pública y privada solo añade una capa más de horror a la perturbadora historia de Ted Bundy. La captura de Ted Bundy marcó el comienzo de uno de los juicios más famosos y mediáticos de la historia criminal de Estados Unidos. Pero antes de llegar a ese punto, su nombre ya había sido mencionado en las investigaciones de la policía. Una amiga cercana de Elizabeth, Meg Anders, reconoció el retrato robot del asesino que aparecía en los periódicos, por lo que Elizabeth también comenzó a sospechar y en un acto de valentía llamó de manera anónima a la policía, sugiriendo que su novio podría estar involucrado en los asesinatos. A pesar de las sospechas y de que se facilitaron fotos recientes de Bundy, los testigos no lograron identificarlo con certeza, y la policía desechó esa pista, concentrándose en otros sospechosos. Ted Bundy, mientras tanto, continuó su letal juego. Una tranquila noche de verano en Salt Lake City, un patrullero toma nota de un Volkswagen Beetle que aparece fuera del lugar. Al acercarse, el conductor intenta huir, acelerando hacia la oscuridad, pero es interceptado poco después. El oficial se aproxima al vehículo, iluminando con su linterna el interior, donde descubre un kit de herramientas inquietante: una palanca de metal, esposas, cinta, una linterna, cuerdas y otros objetos que no tenían propósito inocente. Este hallazgo desencadenó una investigación a gran escala, iniciando el principio del fin para el asesino. Bundy había adoptado la estrategia de trasladarse de un estado a otro para evitar que la policía detectara a su patrón. Con el tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios, un signo de su creciente desesperación. Algunas de sus víctimas lograron escapar, convirtiéndose en testigos claves que más tarde permitirían llevarlo a juicio. Pero antes de que la justicia pudiera alcanzarlo, Bundy intentaría una última jugada. El tribunal en Aspen, Colorado, está lleno hasta los topes. Vestido con un traje implacable, casi seductor en su tono, Bundy niega las acusaciones, sonriendo ocasionalmente, pero detrás de esa sonrisa se oculta una mente calculadora, buscando cualquier oportunidad para escapar. Durante una pausa en el juicio, Ted Bundy solicitó continuar estudiando su caso. Con la apariencia de un hombre decidido a demostrar su inocencia, Bundy fue dejado solo en una pequeña sala del tribunal. El guardia asignado a vigilarlo, confiado en la aparente tranquilidad de la situación, se distrajo y salió de la habitación por un momento. Fue en ese instante cuando Bundy, con la expresión y frialdad de un depredador, aprovechó para saltar desde una ventana del segundo piso del tribunal. Se adentró en el pueblo, pasando desapercibido, y con una astucia y determinación aterradora, logró eludir a la policía durante varios días antes de ser recapturado. Pero la mente de Ted Bundy no había terminado de maquinar. En la cárcel del condado de Garfield, meses más tarde, Bundy se obsesiona con la idea de escapar nuevamente. Esta vez, planea cada detalle con precisión, adelgaza de forma alarmante, preparándose para deslizarse a través de un pequeño hueco en el techo de su celda. La noche de su fuga, todo está en silencio. Escucha el eco de las pisadas de los guardias alejándose, y luego, con una agilidad sorprendente, se escabulle por el agujero. Sus pies tocan el suelo frío y sucio, pero él no se detiene. La libertad, aunque momentánea, está a su alcance. Su fuga lo lleva hasta Tallahassee, Florida, donde volvería a matarle esta vez con más furia que nunca. En enero de 1978, la calma de la madrugada fue brutalmente interrumpida en la casa de fraternidad Chi Omega, en Tallahassee, Florida. Ted Bundy, después de haber escapado de la cárcel, irrumpió en la casa mientras las mujeres dormían. Con una furia descontrolada,
atacó a Lisa Letty y Margaret Bauman, golpeándolas hasta la muerte con un tronco de madera. Sus cuerpos fueron encontrados en sus camas cubiertos de sangre. La escena era tan espantosa que incluso los oficiales más experimentados quedaron conmocionados. Esta masacre fue un recordatorio de que Ted Bundy no se detendría hasta ser capturado definitivamente. Finalmente, en 1979, después de un juicio transmitido en vivo a todo el país, Ted Bundy fue declarado culpable de los asesinatos de la casa de fraternidad Chi Omega. A pesar de su experiencia manipuladora y de representarse a sí mismo en la corte, la evidencia en su contra era abrumadora, y uno de los elementos más condenatorios fue su registro dental, que lo vinculó directamente con una de las víctimas. El juicio está en su apogeo. La sala del tribunal está tensa mientras la fiscalía presenta su prueba estrella, un molde de la dentadura de Ted Bundy. Los expertos comparan este molde con las marcas de mordedura encontradas en el cuerpo de Lisa Letty, una de las víctimas de Chi Omega. El silencio en la sala es ensordecedor cuando el jurado observa cómo las marcas encajan a la perfección. Por primera vez, Bundy parece haber perdido. Su sonrisa confiada se desvanece cuando se da cuenta de que la ciencia ha revelado su verdadera naturaleza. Pero esto no fue todo. Durante uno de los juicios, Ted Bundy, vestido con un traje oscuro, se encuentra frente a Carol Ann Bone, una ex compañera de trabajo que se había mantenido como su ferviente defensora. En un giro inesperado, durante el proceso del juicio, Bundy aprovecha un vacío legal en la ley de Florida que establece que una declaración de matrimonio en presencia de un juez es legalmente vinculante. Ante la sorpresa de todos, Bundy le propone matrimonio a Carol y ella acepta. Con una sonrisa triunfal, Bundy declara a Carol su esposa, sellando su unión de manera tan pública como calculada. Carol, you will marry me. I will marry you. I will marry you. Este registro dental fue la prueba que selló su destino. Los miembros del jurado, impactados por la brutalidad y por la evidencia irrefutable, no tardaron en declarar a Ted Bundy culpable. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático, con Bundy coqueteando con las cámaras y manteniendo su arrogancia hasta el final. Pero detrás de esa fachada, sabía que el tiempo se le acababa. En enero de 1989, Ted Bundy camina hacia la silla eléctrica en la prisión estatal de Florida. Las paredes de la pequeña sala están cubiertas de un gris opresivo, y el único sonido que se escucha es el de los pasos arrastrados. Los guardias lo escoltan en silencio, conscientes de que están a punto de poner fin a la vida de uno de los asesinos más notorios de la historia. Bundy, siempre el manipulador, mantiene una expresión de calma tensa, todavía intentando incluso en sus últimos momentos convencer a los demás de su inocencia, pero el tiempo de las mentiras ha terminado. A las 7:16 de la mañana, el 24 de enero de 1989, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica. Afuera de la prisión, una multitud se había congregado, algunos celebrando la muerte del hombre que había aterrorizado a una nación, otros simplemente observando en silencio. Su muerte marcó el fin de una era de terror, pero las cicatrices que dejó en las familias de sus víctimas y en la conciencia colectiva de Estados Unidos nunca sanarán por completo. Ted Bundy no era un monstruo en el sentido tradicional. No tenía colmillos ni garras. Era un hombre atractivo, con una apariencia que inspiraba confianza y que podía pasar desapercibido por cualquier multitud. Su carisma y su encanto eran parte de su fachada, herramientas que utilizaba para atraer a sus víctimas y ocultar su verdadera naturaleza. Es precisamente esa dualidad la que lo hacía tan aterrador. La historia de Ted Bundy es un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas y que muchas veces se esconde detrás de una sonrisa encantadora y unos ojos que parecen sinceros.
Bundy will be executed tomorrow morning. In the words of one other state official, this master manipulator will not be allowed to make a mockery of the judicial system. He knew he was going to die. One of this country's most notorious killers will be executed tomorrow morning at the Florida State Penitentiary. Ted Bundy has always received a lot of public attention. The day before his scheduled execution was no different. Television crews are here from across the country. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón me gusta y suscríbete al canal para que podamos seguir haciendo más contenido. Espera el siguiente vídeo la próxima semana. Gracias.